Hola, bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre los prejuicios sociales. No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya el programa. El tema que vamos a tratar va a ser los prejuicios sociales. Si ustedes tienen alguna experiencia que compartir con nosotros, algún concepto, tienen alguna pregunta, recuerden que lo pueden hacer a través del Facebook del blog y también el Twitter. También tienen acceso al correo electrónico, así que ya saben, pónganse en contacto con nosotros. Chicos, bienvenidos, otra vez nos encontramos y el tema que tenemos para hoy no es nada fácil y vamos a descubrir en el trayecto por qué. Empecemos definiendo qué es prejuicio. Eso es quizás un preconcepto que podemos tener de algunas personas, guiado por sus características físicas o sociales, que nos permiten hacernos una idea de ello, pero sin la necesidad de conocerlos a fondo. Aquí en el Perú, por ejemplo, ¿no? En el Perú, ¿a quién se le dice gringo? A cualquiera que tiene Europeos. el cabello claro. Y el Tiene los gringo, ojos verdes, Claros. Claro. azul. El verdes, cabello azules, claro. morados, de repente. Rojitos. Hablemos, ¿qué prejuicios hay contra ellos, por ejemplo? Bueno, se dice, algunas personas tienen unas ideas de que ellos son muy delicados o son personas que no pueden servir para un trabajo arduo. Tienen un coeficiente alto. Altos, las claro. rubias. Las rubias. Las rubias rubias no piensan calabacitas. mucho. Que no tienen mucho coeficiente intelectual, que se dedican más a las cosas banales o Que superficiales. el gringo tiene dinero. Sí, Dice también eso. se dice eso también. ¿Qué otro tipo de prejuicios tenemos en la Tiene actualidad? una alta posición social, o sea, si es gringo tiene alta posición social. Sí, miren, y vamos a empezar. No se enojen los que nos están viendo ahí en su casa. No es que nosotros pensemos, sin embargo, vamos a ver que siempre hay ideas preconcebidas que sin querer, de manera cultural, ¿verdad? En el medio, se empieza a crear la idea, se empieza a aceptar que es así. ¿De dónde viene estas ideas? ¿Quién da? ¿Hay algún doctor de prejuicio que nos dicta quién es qué? ¿O cómo es que adquirimos estas ideas de determinadas personas? Mayormente la sociedad, la cultura en la que estamos nosotros envueltos día a día, entonces vemos, no, esta persona es de tal país, entonces así no te vayas a juntar, o esta persona tiene esas características y así, y entonces nos ponemos nosotros a veces a la defensiva con aquellas personas sin conocerlas a fondo. Claro, las personas, por ejemplo, los peruanos o cualquier persona que se va a otro país, ellos mismos construyen su cómo la gente los va a mirar, cómo, o sea... Ahora, hay ideas también que han sido arrastradas por la historia. Podemos ver, por ejemplo, el movimiento nazi que hubo, que era de gran nivel de racismo. Y en la actualidad existen algunas personas de la nación que fomentaba este movimiento que todavía tienen ciertas ideas racistas acerca Claro. del color de piel. Hay Claro, casos, digamos, hay casos. se dice también, hablando de la historia, disculpando con los amigos de Chile y Perú, por ejemplo, tenemos hasta ahorita a veces esos problemas. Se dice que el prejuicio es un punto de vista de cada persona, que sin él la vida no la veríamos de un modo más atractiva, sino la veríamos normal, común y corriente. A ver, ¿los prejuicios son negativos? Hay negativos, negativos. hay positivos. No, pero por ejemplo, si yo te digo, bueno, yo tengo prejuicio con las personas que, por ejemplo, que me dan la idea de que me van a asaltar porque se viste de determinada forma, utiliza el cabello de determinada forma, etcétera. Entonces, por prejuicio yo me protejo, yo evito esos Claro, grupos. los prejuicios te ponen a la defensiva de algo y también puedes evitar muchos problemas. ¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación en los prejuicios? Bueno, muchas veces podemos ver en algunos países de que, por ejemplo, las publicidades, ¿no? Las publicidades que se ven en las grandes cadenas, emporios comerciales, no tienen todo tipo de personas de todo color, sino se inclinan por una raza determinada, entonces la mayoría considera eso como un patrón cultural. ¿Les parece que el hogar también puede inculcar prejuicios? Claro, puede ser que de repente un padre prejuicioso, de cierta manera inocentemente, con sus actos enseñan a sus hijos a ser prejuiciosos, ¿no? No te juntes con tu compañero porque es negrito, porque Claro, es pobre, claro, porque si es su negrito familia fácil así. es pobre. De broma en broma también algunos de los hijos lo toman en serio, lo que los padres mencionan.
¿Qué hay del bullying? ¿El bullying tiene que ver con el prejuicio? Sí, porque desde casa, ¿no? Ya vienes con un concepto previo y entonces si ves en tu salón a alguien que es así, pucha, no me junto con él o lo discrimino o lo maltrato. Claro, porque también hay casos de bullying que se dan por la raza o por la condición económica y eso también es un prejuicio. Seguramente ahorita están recordando que en algún momento ustedes han sido prejuiciosos o han sufrido el prejuicio de alguien. Ahora, ¿es imposible desligarse de esta manera de pensar? ¿Será que siempre voy a tener prejuicios? Porque aceptémoslo, hay una gran tendencia por juzgar a la persona de cómo se ve, ¿no? Lo ven al conductor, de repente ahí en casa, no, él es gordito, no debe salir en televisión, o yo podría hablar mejor, o fulano de tal, mira lo que está hablando, qué barbaridad. O sea, siempre hay una tendencia a criticar a lo que vemos. ¿Es algo natural? ¿Es algo con lo cual no podemos luchar? ¿Tenemos que aceptar el prejuicio en nuestra sociedad? Sí, el caso de una amiga de que ella estudiaba en un colegio donde había bastantes grupos que optaban por hacer prejuicios, pero una de las soluciones que ella tomó para poder salir de este medio es pensar en la contraparte. ¿Qué pasaría si esa persona que está siendo víctima de prejuicios de su parte fueras tú mismo? Entonces, si fueras tú mismo, ¿te gustaría estar en esa situación? A ver, el ¿Puede tema... considerar el machismo y el feminismo como un prejuicio Exactamente, social? a eso iba, porque el tema es prejuicios sociales y estamos hablando de grupos de personas con prejuicios hacia otro grupo de personas. ¿El machismo será alguna expresión de prejuicio? Porque el machismo es, bueno, para los que no recordamos o los que no estamos familiarizados, es una manera cultural, si lo podemos denominar así, de entender los roles de cada género, de cada sexo. El varón para el trabajo, para descansar, para ver el partido, para sentarse a ver televisión, estar con los amigos, etcétera. La mujer para la casa, para los hijos y para nada más. ¿Este tipo de entendimiento de roles es prejuicio? En la mayor parte sí, porque cierran las oportunidades al otro género. Se ven casos de que antes en la historia las mujeres no podían estudiar y bueno, hasta hace un tiempo las oportunidades de trabajo eran en lo que es calidad de puestos mejores para los varones en algunos países, pero con el tiempo la realidad se ve que está cambiando. ¿Hasta qué punto de abrir este campo para que la mujer pueda ver, o el hombre también, especialmente la mujer, bueno, puede abrir campo, visionarse un poco más adelante? Está el otro lado también, porque no solamente existe el machismo, existe el feminismo. Entonces, ¿los dos siempre van a existir? Hay que considerar que tal vez al existir el machismo se fomentó el feminismo con una manera de oponerse. Entonces quizás nosotros al crear un prejuicio social estaremos contribuyendo a que otro grupo se levante y cree otro tipo de prejuicio con la intención de contradecir o de reclamar algún derecho. No necesariamente las personas que nos están viendo en casa se van a identificar con el machismo, porque los varones, admitámoslo, nos cuesta identificarnos con el machismo. Nos tienes que decir, tú haces eso es machismo. O a la mujer hay que decirle, tú haces eso es feminismo. Pero podemos ver otros tipos de prejuicios de manera más fácil. A ver, tienes cabello largo, te vistes de negro, no, tú eres emo. Tú eres emo. O por la manera de cómo caminas, ¿verdad? Si eres amanerado, porque siempre tuviste solamente hermanas, no, eres homosexual, ¿verdad? O, bueno, tantas cosas que hay. ¿Qué tipo de prejuicios nos rodean en la actualidad? De manera práctica. La forma como se visten, la forma cultural, bueno, el aspecto cultural, el aspecto físico. ¿Qué más hay? Intelectual también. Se puede ver de que se juzga a algunas personas por apariencia y que no lo relaciona con la intelectualidad. O sea, si una persona es agraciada, puede ser de que no tenga alto coeficiente intelectual. Se ve casos de que se relaciona a esto. Y otra vez se quedan pensando, porque estoy seguro de que en este momento se les viene a la cabeza que ustedes están llenos de prejuicios. Seguro han visto a un amigo, los han presentado ¿y a quién no le ha pasado? Hola, ¿qué tal? Te presento aquí a mi amigo. Y la clásica, ¿no? De cabeza a pies. Ya, no me cae. Es que, Caleb, tenemos que tener en cuenta, somos seres humanos imperfectos. Por ende, vamos a tener un punto de vista, sea malo, sea bueno, de acuerdo a una persona, un lugar,
Pero forma de siempre pensar. tiene que ser así. Pero O sea, es que por no ejemplo, mira, solamente es bueno, me presentas acá. no solamente es malo, perdón. No me cae. ¿Y así tiene que ser? Y no hubo el beneficio de la duda, ¿no? De conocerla, porque Katy es una persona con cualidades. O muchas entonces- veces porque antes te hablaron mal de ella o te dijeron cosas que a ti no te parecen, entonces te presentan y entonces ya no me cae y no me cae y no le empiezo a tratar y no le empiezo a conocer, no me doy la Exacto. oportunidad de conocerla más Ahora- a fondo y me quedo con este prejuicio. Yo conozco un caso de que, bueno, una amiga es muy creativa, ¿ya? Y empezó a cambiar de color su cabello con la intención de, bueno, de combinar la creatividad de sí misma, ¿no? Sin embargo, algunas personas cuando la veían por la calle le gritaban emo o ese tipo de cosas, loca, satánica, y tanto ha afectado en esta persona, en esta amiga, de que ella, de su manera de ser extrovertida, Yo empezó tengo- a ser muy, muy Yo introvertida. tengo otra amiga que estaba revisando su Facebook y encontró una foto que no le gustó. Uy. Y se hizo lo de, ay, estoy gorda, qué barbaridad, solo me voy a poner ropa negra, jamás voy a volver a tomarme fotos, voy a ser soltera toda mi vida. O sea, los prejuicios nos rodean Nosotros mismos de creamos. manera personal Claro. muchas veces. Ahora, hay mucho más que hablar sobre prejuicios, pero tenemos que irnos un corte. Ustedes recuerden en casa que nos pueden dar sus opiniones a través de las páginas en el internet, el Facebook, el blog y también el Twitter. No se vayan, estamos tratando el tema de prejuicios sociales. Volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema de los prejuicios sociales. Recuerden que sus preguntas las pueden hacer llegar a través del Facebook, el blog y también el Twitter. Bueno, chicos, esto del tema de prejuicios, los prejuicios sociales que estamos viendo, pues está un poco complicado. Y menciono que está un poco complicado porque en las partes que ustedes se han quedado en silencio me dice claramente a mí que ustedes se han dado cuenta que están llenos, están cargados de prejuicios. Ahora, de las expresiones de prejuicios más claras y más dañinas que puede existir es el racismo. Hablemos un poquito del racismo. ¿Qué es el racismo? ¿Cómo se expresa? Podemos ver en muchas culturas que el racismo se expresa por el color de la piel o por atribuir características de acuerdo a la raza. Incluso se frena socialmente o se frena en algunas oportunidades, algunas personas, porque se cree que el color de la piel influye mucho. ¿Y hasta qué punto la humanidad, las personas llegarán a ser racistas? ¿Será que durante algún tiempo acabará el racismo? Con lo que decía Katy, ¿no? Muchas personas discriminan por el color de la piel de uno. Y a veces muchas de las personas afectadas son las de tez oscura. Pero si hablamos de racismo, no solamente por el test de color, No, claro. el test de piel de las personas, sino que también por la condición social en la que están o otro tipo de racismo. ¿Se dan cuenta que todo lo que están mencionando ustedes tiene que ver básicamente con lo que está ante mis ojos? ¿Será que todo tipo de prejuicio, en especial el racismo, solo abarca o solo se basa en lo que está frente a mis ojos? La mayor parte se ve eso porque personas emiten un juicio o un preconcepto sin haber conocido antes. O sea, ven una persona y dicen, bueno, es de color, entonces no sirve para ello o tiene tal característica, pero sin conocerle incluso. Pero también es muy curioso preguntarse porque existen ideas realmente algo, no sé, locas o algo tontas acerca de estos preconceptos, pero ¿de dónde nacen estas ideas o cómo es que estas ideas se transmiten de generación en generación? Porque se puede ver personas de muy corta edad que ya tienen prejuicios. Entonces, ¿cómo nace esto? Puede ser también por la televisión, por el cine, el bombardeo, tantas publicidades. Vemos escenas que también tienen mucho racismo y eso también son programas de niños y mayormente de eso van educando a los niños. Pero Y también, así también los encontramos la contraparte, porque Claro. también en los mismos medios que tú mencionas está el otro lado. Amor entre blanco y negro, amor entre diferentes religiones, amor entre, ¿verdad? Exactamente. Claro, y y son a eso va justamente alimentando lo las que dice la películas que venden sociedad. más. Pero si lo tomamos desde otro lado, la concepción con la que lo enfocan es amor entre pobre y rico, pero lo toman como algo prohibido, o amor entre blanco y negro prohibido. Entonces, esa idea de prohibición quizás será un factor que influya a que se conciba el prejuicio.
¿Qué? Pero vemos también, Caleb, a padres que influyen o dan un ejemplo a sus hijos. Un ejemplo que sucedió en Europa. Una madre estaba con su hijo, madre gringa, blanca, y entró en un tren y encontró a varios negros que estaban ahí dentro en el mismo tren. Y comenzó a discreparles, a hablar mal de ellos. Y su hijo, que estaba de 3 años, 2 años, le estaba oyendo. ¿Qué pasará cuando su hijo crezca? ¿Tendrá las mismas tendencias que sus padres le están influyendo? ¿Será que nuestras expresiones muchas veces reflejan prejuicios? ¿Por qué le llamamos los blancos, los amarillos, los negros, los gringos? Y no nos esforzamos en corregir expresiones como tal. Si Dios nos ve a todos por igual. Ahora, yendo un poquito más allá, una expresión clara de prejuicios, de racismo también de repente, la homofobia. Veo a una persona con manerismos o un varón vestido de mujer, inmediatamente digo, no, tienes idea, me va a contagiar, no puedo hablar con ellos, ¿qué va a pensar si me ven? Levantamos prejuicios. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No debo hablarles? Deberíamos tomarlos como cualquier otra persona, ¿no? O sea, no debemos hacernos prejuicios. No los conocemos, no sabemos qué tan buena persona es, o sea, normal. Y Juan, ¿qué sucede si una persona es natural? O sea, ve a 2 hombres besándose, abrazándose y le da un sentimiento de reproche y es algo natural, no tiene prejuicio, pero ¿cómo vamos con esto? Pero con lo esos natural. prejuicios te ponen en contraparte de algo, pero también te ayudan a protegerte de algo también, porque puede ser cierto los prejuicios que tiene la sociedad acerca de esa persona o ese grupo de personas y te ayuda a proteger. Algunas veces hemos crecido con unas ideas de que, bueno, no nos es fácil aceptar ver 2 hombres besándose o 2 hombres andando de la mano. En una sociedad muy cerrada. Es ¿no? muy difícil ser mente abierta porque depende, algunos países son una sociedad muy cerrada o hemos crecido así, con una mente muy cerrada. Pero ¿será correcto entonces? Se llega a extremos de asesinar, o sea, hay personas que llegan a asesinar a estas personas que tienen tendencia. ¿Los prejuicios y la violencia están unidos? Sí, podemos ver en Rusia, donde son extremadamente, en algunos países de Europa, por esa zona, son extremadamente racistas, que ven a un latino y lo masacran, lo golpean a tal extremo que lo dejan casi muerto. O sea, Claro, podemos también ver casos, ¿no? Aquí en Sudamérica que hay homofóbicos que matan inclusive a travestis, a homosexuales. Claro. Tienen ese sentimiento dentro, no sé, ¿será normal de repente tener, no? Ahora, ¿Será lo más normal esa actitud? lo más triste es que muchas veces existen expresiones de violencia entre personas del mismo género, entre personas del mismo país, entre personas de la misma idiosincrasia. ¿Qué podemos hablar de los prejuicios y el pandillaje, por ejemplo? ven a alguien así andando por la calle, aquí en Lima, por ejemplo, con un arete, con una gorra y con su ropa así ancha y todo eso, ya piensan que es piraña o pandillero o algo así. Sin embargo, yo he visto en unas ciertas partes del Perú, que en algunas zonas, de que cuando te reconocen en la misma comunidad, si tú eres de su misma cuadra, su misma comunidad, y se ven que has venido de otra comunidad que tienen nombre, esos tipos de pandillaje, entonces llaman a varios y te agarran, te golpean por haber cruzado su límite de su comunidad, su territorio. No, pero también hay casos de que se ve de que las personas que conforman estas pandillas han sido víctimas antes de una exclusión social o de exclusión de oportunidades, de una mejor calidad de vida, y en situación de ello buscan expresar su resentimiento social conformando estos grupos justamente para ir en contra de aquellos que les cerraron las oportunidades por prejuicios alguna vez en la vida. ¿Podrá haber alguien que ustedes conozcan que vive sin prejuicios? ¿Es, no digamos saludable, pero es seguro vivir sin prejuicios? ¿Es posible vivir sin prejuicios? Ahora, yendo un poco más al sentido práctico, ¿verdad? Al sentido práctico. Y de repente alguien en casa no va a entender lo que digo, pero cuando me refiero al sentido práctico, me refiero a la postura bíblica. ¿Y por qué la Biblia nos muestra de manera práctica qué hacer? Porque la Biblia tiene respuesta para todo. ¿Qué se puede encontrar en la Biblia? ¿Se encuentra racismo en la Biblia? ¿Se acordarán, por ejemplo, del problema entre los samaritanos y los judíos? ¿Qué era eso? Un problema
que tenían rencillas entre unos y otros. O había nombres como los gentiles. Eso en el Nuevo Testamento, ¿no? Los gentiles y todo eso. ¿Qué menciona la Biblia? Sin embargo, Entonces, vemos a Cristo que él también hace aquella afirmación que no existe ya los griegos, no existen los judíos, sino que son uno solo en Cristo. Entonces ya no existe el racismo, ya no existe diferencia entre personas. Porque tenemos que tener en cuenta que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. miren, lo que tú acabas de decir es una verdad increíble, es una verdad muy bonita, pero lamentablemente muchos de nosotros no sabemos ponerlo en práctica. Yo sé que de repente aquí en el programa y de repente ustedes allí en casa acabamos de darnos cuenta que nuestras actitudes, nuestro vocabulario, nuestra manera de expresarnos, de tratar a las personas, está regido muchas veces por terribles prejuicios que para mí es tomado como, bueno, es mi manera de expresar, entiéndame, ¿no? Pero estamos hallando a otra persona, no estamos viéndolo con los ojos que la Biblia nos presenta. Ahora, este bloque y el bloque anterior dejó muchas preguntas, pero no se preocupen, todas esas preguntas van a tener respuesta en el siguiente bloque. Esto es Controversia, estamos tratando el tema de prejuicios sociales. No se vayan, volvemos con más. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando el tema de los prejuicios sociales y está con nosotros nuestra especialista. Ella es la magíster Damaris Quintero, docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Perón Unión. Bienvenida al programa. Bien, gracias Caleb, gracias chicos por la oportunidad de participar de este programa y este tema tan interesante. Usted ha escuchado los bloques anteriores. Ha llegado momentos en los cuales nos hemos quedado en silencio y yo lo he interpretado como una sensación de culpa, porque pareciera, es verdad, yo lo he interpretado como una sensación de culpa, porque pareciera imposible vivir sin prejuicios. Así que empecemos por un punto básico, punto sencillo. ¿Qué son los prejuicios? Muy bien, el prejuicio es una actitud. Una actitud es una preconducta. Antes de hacer cualquier cosa, emitir cualquier tipo de movimiento conductual, hay una actitud. Las actitudes pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿no? Positivas cuando es a favor de una persona, un objeto, una situación. Negativa cuando es en contra. En el caso del prejuicio hablamos de una actitud negativa, ¿no? Que básicamente tiene tres elementos, tres componentes. Un componente afectivo, emocional, un componente cognitivo que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, y un componente básicamente conductual, es decir, nos mueve, nos lleva hacia una determinada reacción. Un prejuicio entonces es adelantarme a algo, el nombre lo dice, prejuicio, si tener una actitud, tener un concepto, tener una inclinación negativa hacia un grupo, una persona, un objeto o una situación. ¿Y es natural de las personas, de nosotros mismos, ser prejuiciosos? O sea, ¿es porque realmente es mi naturaleza ser así? Agregando eso, ¿de dónde nace, no? ¿De dónde venimos así ya con una predisposición? ¿Nacimos así, con ese prejuicio? ¿Con prejuicio? Tiene que ver la influencia en la historia, porque si las generaciones anteriores a mi cultura fueron prejuiciosas, entonces yo debo ser prejuiciosa. ¿Es bueno tener un prejuicio? Hay una lluvia de preguntas, vamos a tratar de responder Es todas. la culpa la que está tratando, es la culpa. Nos mueve a preguntar. Así es. El ser humano vive gracias a algunos esquemas mentales que se hace de la realidad. ¿Estamos? Tengo un esquema para lo que es dulce, lo que es salado, lo que es frío, caliente, y de alguna manera eso me permite interactuar con otras personas y con la realidad. El problema está cuando esos conceptos que yo tengo de la realidad o esos esquemas se desvían, se vuelven irracionales. Y el prejuicio es eso, es una desviación, es una distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque solamente nos basamos en parte de la información. Yo conozco a algún extranjero, veo algunas actitudes y hago una generalización de esas actitudes. Y digo, todos los que son de este país son así. O conozco a una persona del interior del Perú y veo ciertos patrones de conducta, ciertas costumbres y digo, entonces todos deben ser iguales. ¿Está ajustado a la realidad? No, está distorsiona. Es una distorsión en nuestra interpretación de la realidad. ¿Todos los seres humanos necesitamos estos esquemas para vivir? Sí.
Pero el problema está cuando nos desviamos de la realidad. ¿Qué nos lleva a tener prejuicios sociales? La cultura, el entorno, la familia, las amistades. ¿Qué? Cuando somos niños nadie nos siente y no nos da una clase de prejuicios. Llegamos a esta edad que tenemos ahora nosotros, ustedes, y de pronto descubrimos que efectivamente tenemos prejuicios. ¿Cómo los aprendimos? Efectivamente está la televisión, están los medios de comunicación escritos, las revistas, los catálogos de moda, está la internet, pero también está un grupo fundamental que es nuestra familia. Los padres con sus actitudes propias, con sus ejemplos, con su lenguaje, nos van enseñando a categorizar y hacer ciertos esquemas de las personas o las experiencias que vamos teniendo. Es todo un conjunto, es el contexto mismo el que nos va dando la información y la vamos asimilando y lo vamos haciendo nuestros poco a poco. Hay ciertas expresiones que de repente, y pedimos disculpas si de repente alguien allí en casa se ha sentido ofendido. Algunas expresiones que naturalmente decimos, por ejemplo, decir los blancos, los negros, los gringos, los amarillos, ¿verdad? ¿Cómo podemos combatir esto? Porque está, o sea, no lo decimos de mala intención, se sale, porque todo el mundo lo dice. ¿Se puede combatir esto? Lo decimos y lo recibimos. Si hacemos un poquito de memoria desde la escuela primaria, ¿no? Si somos chinitos, si somos pecosos, si somos más blanquitos, si somos más oscuritos, de alguna manera estamos constantemente recibiendo esa información. Y por eso mencionaba la familia. Puede surgir esto en casa, ¿no? Decimos a los niños apodos, sobrenombres, etiquetas, y les enseñamos que es una forma natural de interactuar. Y cuando van al colegio y han recibido todo el tiempo esa forma de interacción social en el hogar, piensan que es parte natural de la interacción humana. Y también empezamos a nombrar a otras personas y a categorizarlos por sus rasgos físicos, por sus costumbres, por su lugar de procedencia. A ver, hablemos de prevención en el hogar. Y de ahí vamos a hablar más en nuestro sentido, ¿no? Entre los jóvenes, cómo podemos combatirlo. Pero en el hogar, ¿qué deben hacer los padres para combatir positivamente los prejuicios? Una clave importante es brindarle al hijo, al niño, la mayor cantidad de experiencias interculturales posibles, ¿no? Si yo lo limito a solo tu grupo de amiguitos, solo los del barrio, solo los de tu colegio o solo los hijos de mis mejores amigos y hacemos que su círculo social sea muy cerrado, muy exclusivo, podemos estar generando estas creencias que pueden ser exclusivas de otros grupos sociales. Muchas veces se ve de que hay niños que son víctimas de prejuicios y cuando van donde sus padres les aconsejan a combatir estos prejuicios por medio de otro prejuicio, siendo prejuiciosos con la persona que emitió el prejuicio. Entonces, ¿qué consejo deberían dar los padres sabiendo que sus hijos son víctimas de prejuicios? ¿Cómo deberían enseñarles a combatir esta realidad? Bueno, veníamos diciendo justamente, ¿no? Uno de ellos es abrirles el abanico de experiencias que ellos puedan tener para que al conocer otras realidades ellos mismos puedan darse cuenta que los esquemas que pueden ser muy rígidos en el hogar o en otros círculos se pueden ir diluyendo, ¿no? Otra forma, y creo que es básico, es que el padre también haga una autorreflexión, ¿no? Ustedes mencionaban acá un poco de la culpa. Yo creo que todo papá que está sintonizando el programa en este momento puede hacer una revisión de qué prejuicios conscientes o inconscientes podemos estar manejando y de alguna manera transmitiéndole a los niños también, ¿no? ¿Y qué hay acerca del machismo y el feminismo? ¿Cómo podemos combatir estos prejuicios que existen alrededor de estos temas? Muy bien, el machismo y el feminismo son dos formas de sexismo, ¿no? Que es una forma de prejuicio. El feminismo que está orientado a exagerar o a sacar de contexto algunas características propias de las mujeres, y el machismo hace lo mismo con los varones, ¿no? Decir, por ejemplo, que la mujer va vestida de blanco porque combina con todos los artefactos del hogar, ¿no? Todo es blanco, ¿no? Y creer que la mujer está destinada para la cocina, ¿no? Ya sabes cocinar, ya te puedes casar, ¿no? Y le vamos dando al rol femenino exageraciones y realidades, y que la niña también
las va asimilando y cuando llega a ser grande, no solamente es prejuiciosa con otras mujeres o con otros hombres, sino consigo misma. Soy mujer, debo estar en la cocina, o soy mujer, debo cumplir ciertos roles que la cultura me viene imponiendo desde que soy muy pequeña. ¿Y ser prejuicioso es un problema psicológico o se puede tratar? Ustedes partieron de una idea muy interesante. Es imposible sacudirnos y decir yo no soy prejuicioso. Algunos prejuicios pueden estar disimulados en nuestra persona, ¿no? Decir que yo no soy homofóbico, o yo no soy racista, o yo no soy discriminador, no lo podemos notar muchas veces hasta que no estamos frente a una persona con esas características. Qué bueno que tengamos la oportunidad de hablar de todo este tema, ¿verdad? Que son los prejuicios sociales. Ahora, este bloque lo hemos hecho conversando de manera preventiva en el hogar. Sin embargo, y de fondo, por decirlo así, de fondo, tenemos los prejuicios que normalmente día a día como jóvenes utilizamos y tenemos que enfrentar. Con eso vamos a volver después de la pausa. Esto es Controversia, estamos tratando el tema de prejuicios sociales. No se vayan, que volvemos con más. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Controversia. Estamos tratando el tema de los prejuicios sociales. Estamos ya en el bloque final de este programa. En el bloque anterior conversamos prevención. Vayamos de frente a la práctica y con uno de los prejuicios que están latentes hoy en día. El prejuicio de la homofobia, por ejemplo. ¿Es bueno? ¿Es malo? Muy bien, la homofobia se refiere al rechazo, al dejar de lado a personas que uno percibe con características de prácticas, de conductas homosexuales, ¿verdad? Por ahí para los grupos religiosos puede ser un poco más difícil enfrentar esta situación, porque nos han enseñado que el pecado, que lo correcto, lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, si nos ponemos a realmente estudiar el sentido que la Biblia presenta, es clara la palabra de Dios al señalar que Dios ama al pecador, pero rechaza al pecado, ¿verdad? El aceptar a una persona con características o con conductas o con tendencias homosexuales no significa que aceptemos o aprobemos su conducta. Yo tuve la oportunidad de ver un video, ¿no? Donde un reportero iba a entrevistar a un grupo determinado de personas sobre la homosexualidad. Y les preguntan, ¿no? Mientras el camarógrafo hace el que arregla la cámara, detrás, cuando supuestamente nadie te está grabando, le preguntan, ¿no? ¿Qué opinan sobre los homosexuales y bla, bla, bla? Entonces los jóvenes le daban duro a los homosexuales. Y ya, entonces luego, cuando ya supuestamente estaba la cámara, le preguntaba de nuevo, ¿no? Y entonces ellos respondían, no, que está bien, que sí. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? ¿La hipocresía o el prejuicio? Bueno, cuando hablamos de prejuicio y de la homofobia, estamos refiriéndonos al rechazo de ese tipo de comportamientos. En todo caso, ¿cuál sería el peligro? El peligro está cuando esta situación nos lleva a ser agresivos, ¿no es cierto? El disimular o el abiertamente rechazar a este grupo de personas es peligroso cuando hace que empecemos a insultarlos, cuando empecemos a agredirlos, a corretearlos por la calle y decirles cosas, tirarles cosas. Y cuando ya caemos en esa situación, estamos ya ante una situación de violencia, ¿no? Y eso sí es rechazable. Hablando de hipocresía, se ven casos de que personas dicen, no tenemos prejuicios. Sin embargo, con sus actitudes, al elegir sus amistades, seleccionan grupos o tipos de personas. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Hay una contradicción entre lo que piensan y lo que hacen. ¿Tiene que ver esto con alguna razón, alguna causa psicológica para hacer una cosa, pero pensar o expresar otra? Muy bien, justamente cuando estudiamos dentro de la psicología los prejuicios, hay una forma de enfrentarlos, que es la hipocresía moral, que es justamente lo que tú estás mencionando. Yo digo no rechazarlos, pero dada la situación, entro en contradicción, ¿no? Entonces, ese conflicto finalmente el ser humano en la lucha que pueda tener en su mente frente a la situación, tiene que resolverla. Y o está en contra o está a favor. Finalmente terminamos siempre tomando una decisión, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar el ser prejuicioso? ¿Llegar a matar, tal vez? Dos peligros del prejuicio: la violencia
y que ese prejuicio llegue a institucionalizarse. ¿A qué nos referimos? Definamos un poquito de repente violencia. Sí, ok. Violencia puede ser física, puede ser verbal, puede ser por omisión, dejar de lado a alguien. Todas estas formas son violencia, no solamente un golpe, ¿de acuerdo? Dejar de lado, no admitir a una persona que entre en mi círculo social también es una forma de violencia. Entonces, cuando el prejuicio me lleva a este tipo de actitudes, estoy siendo violento con la persona, estoy siendo agresivo, ¿no? Muchas veces cuando los padres educan a sus hijos en contra del prejuicio se puede malentender como permisividad. ¿Qué hacer en el caso de la homofobia? Los padres, la mayoría, están educando a sus hijos con la intención de que no estén conscientes de esta realidad, o sea, de que no se guíen por el camino de llegar a la homosexualidad. Pero ¿cómo presentarles el no guiarse por este camino, pero tampoco ser de mente cerrada o prejuiciosos con este tipo de personas? Porque es una realidad que se ve en la actualidad, hay muchos homosexuales. ¿Cómo hacer? ¿Cómo deben hacer los padres? Muy bien. Estábamos diciendo que el prejuicio tiene que ver con una distorsión de la realidad. Sin distorsionar la realidad, yo le puedo dar a mi hijo la información suficiente para que tome una actitud correcta frente a una persona con estas características, ¿no? Sin distorsionar la realidad. ¿Cuál sería la actitud correcta? Aceptar a la persona, darle el espacio que necesita, no eliminarla del grupo, no ser violento con esa persona, que tenga la misma cantidad de oportunidades que tiene cualquier otra, pero tomando en cuenta que las actitudes o las conductas que pueda tener no siempre van a ser aprobadas. Y hacerle ver dónde estaría el error, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, yo estaba en casa, estaba durmiendo y recibí una llamada telefónica y mi amigo me dice, estaba ebrio y me dice, ¿sabes qué, Calé? ¿Dónde estás? Estamos aquí con el grupo y estamos buscando un grupo de emos para golpearlos porque ese grupo que no me cae bien y si no los encontramos vamos a buscar un grupo de homosexuales, o sea, con otras palabras obviamente, ¿no? Yo estoy tratando de utilizar los términos propiamente para definir a cada grupo. ¿El pandillaje es una expresión de prejuicio? Es una expresión de prejuicio que puede ser porque me enseñaron que al rechazar a una persona tengo que ser agresivo, y también puede ser una expresión agresiva frente a la frustración, frente al rencor, frente a la bronca que me produce no formar parte de un grupo, ¿no? Hay dos grupos, el A y el B, ¿no? Puede ser que el de un grupo vaya y agreda porque le enseñaron a ser agresivo, que así debe comportarse. Y el otro puede ser que frente a esa situación quiera defenderse y muestra nuevamente la agresividad. Ese es uno de los peligros. Pero la Biblia no es prejuiciosa, porque mire, si nosotros encontramos en el Nuevo Testamento nombres, los samaritanos, los judíos, los gentiles, y bueno, podemos decir muchas cosas. Si vamos al Antiguo Testamento encontramos que Dios les dice, no se junten, no les hablen. Entonces, ¿será que la Biblia insta al prejuicio en alguna manera? Cuando nos referimos a los samaritanos, a los publicanos, etcétera, yo creo que la Biblia refleja lo que en ese momento se vivía en esa realidad. Y el prejuicio no creo que sea de ahora, el prejuicio es desde que el ser humano existe tal vez. Ahora, con respecto al no esto, no lo otro, cuídate de esto, cuídate de lo otro, yo creo que ahí no hay distorsión de la realidad. El problema está cuando distorsionamos la realidad, cuando la exageramos, la desmedimos, la trastornamos. Yo creo que Dios en algún momento cuidó a su pueblo de contagiarse de costumbres que no eran las adecuadas, pero sin salirse de la realidad, sin distorsionar. Como conclusión, ¿qué tipo de conductas debemos adoptar? ¿Qué tipo de comportamientos debemos evitar de manera práctica para no caer en eso del prejuicio? Porque debemos admitirlo, y yo sé que ustedes van a entender lo que digo. Yo me he sentido hasta cierto punto culpable porque he visto en este programa que estoy lleno de prejuicios y posiblemente he hecho sentir mal a alguien por prejuicios que no fueron mi intención. ¿Hay alguna manera de sacudirse de todos estos prejuicios? Muy bien, antes de responderte quería terminar una idea que quedó inconclusa. Hay dos peligros, mencionaba, uno era la agresión y el otro es la institucionalización del prejuicio. Cuando yo hago que esta discriminación, este rechazo sea parte de una norma, ¿no? Entonces la excepción se vuelve una norma y eso es muy dañino. El dejar a mujeres de un lugar de una universidad o el dejar afuera a personas de color para que no trabajen en un puesto son algunas de las formas de discriminación que se institucionalizan, ¿no? Para terminar esa idea. Ahora, lo que tú mencionas es verdad.
por ahí nos hemos dado cuenta que tal vez consciente o inconscientemente estamos siendo prejuiciosos. Si nos hemos dado cuenta de esta situación, Dios nos invita a rendirnos a sus pies y a pedirle que transforme nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestros afectos hacia las personas que probablemente estén siendo discriminadas por nosotros. Por otro lado, ¿qué cosas pueden ayudarnos a romper esos prejuicios? Decíamos la importancia de la interacción con la mayor cantidad de grupos, de diferentes razas, de diferentes procedencias a la mía, va a hacer que yo los conozca más y que esos muros, esos ladrillos de prejuicios construidos poco a poco se vayan destruyendo. Y lo mismo hacer con las nuevas generaciones, ¿no? Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa y habernos ayudado a, Dios mediante en el futuro a deshacernos de este sentimiento de culpa que nos traen los prejuicios. Estuvo con nosotros la magíster Damaris Quintero, docente de psicología aquí en la Universidad Perón Unión. Queremos ir cerrando el programa porque nos gana el tiempo, pero vamos a permitirle a Katia que comparta con nosotros un texto bíblico. En Romanos 2, 10 al 11 dice: Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Bueno, el texto bíblico es bastante claro y tomando todo lo que hemos conversado aquí, a los ojos de Dios todos somos iguales. Pidámosle a Dios que nos llene de ese amor para que podamos ver a los demás tal y como nos gustaría que nos vean a nosotros. Tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que nos pueden contactar al Facebook, al blog y también al Twitter y que tienen acceso a obtener un curso bíblico maravilloso. La Biblia habla. Envíenos un correo y nosotros gustosamente les haremos alcance de este estudio bíblico. Se terminó el tiempo. Esto fue Controversia. Por juzgar a la persona de cómo se ve, ¿no? Lo ven al conductor, de repente ahí en casa, no, él es gordito, no debe salir en televisión, o yo podría hablar mejor, o fulano de tal, mira lo que está hablando, qué barbaridad. O sea, siempre hay una tendencia a criticar a lo que vemos. Es algo natural, es algo con lo cual no podemos luchar. Tenemos que aceptar el prejuicio en nuestra sociedad. Conocí el caso de una amiga de que ella estudiaba en un colegio donde había bastantes grupos que optaban por hacer prejuicios, pero una de las soluciones que ella tomó para poder salir de este medio es pensar en la contraparte. ¿Qué pasaría si esa persona que está siendo víctima de prejuicios de su parte fueras tú mismo? Entonces, si fueras tú mismo, ¿te gustaría estar en esa situación? A ver, el tema... considerar el machismo y el feminismo como un prejuicio exactamente, social. A eso iba, porque el tema es prejuicios sociales y estamos hablando de grupos de personas con prejuicios hacia otro grupo de personas. ¿El machismo será alguna expresión de prejuicio? Porque el machismo es, bueno, para los que no recordamos o los que no estamos familiarizados, es una manera cultural, si lo podemos denominar así, de entender los roles de cada género, de cada sexo. El varón para el trabajo, para descansar, para ver el partido, para verdes, verdes, azules, morados, de repente. Rojitos. Hablemos, ¿qué prejuicios hay contra ellos, por ejemplo? Bueno, se dice, algunas personas tienen unas ideas de que ellos son muy delicados o son personas que no pueden servir para un trabajo arduo. Tienen un coeficiente alto. Las rubias. Las rubias no piensan mucho. Que no tienen mucho coeficiente intelectual, que se dedican más a las cosas banales o superficiales. Que el gringo tiene dinero. Sí, también se dice eso. También. ¿Qué otro tipo de prejuicios tenemos en la actualidad? Una alta posición social, o sea, si es gringo, tiene alta posición social. Sí, miren, y vamos a empezar, no se enojen los que nos están viendo ahí en su casa, no es que nosotros pensemos, sin embargo, vamos a ver que siempre hay ideas preconcebidas que sin querer, de manera cultural, ¿verdad?, en el medio, se empieza a crear la idea, se empieza a aceptar que es así. ¿De dónde viene estas ideas? ¿Quién da? ¿Hay algún doctor de prejuicio que nos dicta que
quién es qué o cómo es que adquirimos estas ideas de determinadas personas. Mayormente la sociedad, la cultura en la que estamos nosotros envueltos día a día, entonces vemos, no, esta persona es de tal país, entonces así no te vayas a juntar, o esta persona tiene esas características y así, y entonces nos ponemos nosotros a veces a la defensiva con aquellas personas sin conocerlas a fondo. Claro, las personas, por ejemplo, los peruanos o cualquier... Publicidades, ¿no? Las publicidades que se ven en las grandes cadenas, emporios comerciales, no tienen todo tipo de personas de todo color, sino se inclinan por una raza determinada, entonces la mayoría considera eso como un patrón cultural. ¿Les parece que el hogar también puede inculcar prejuicios? Claro, puede ser que de repente un padre prejuicioso, de cierta manera o inocentemente, con sus actos enseña a sus hijos a ser prejuiciosos, ¿no? No te juntes con tu compañero porque es negrito, porque es pobre, porque si es su negrito familia fácil es y así. es pobre. Y de broma en broma también algunos de los hijos lo toman en serio, lo que los padres mencionan. ¿Qué hay del bullying? ¿El bullying tiene que ver con el prejuicio? Sí, porque desde casa, ¿no? Ya vienes con un concepto previo y entonces si ves en tu salón a alguien que es así, pucha, no me junto con él, o lo discrimino, o lo maltrato. Claro, porque también hay casos de bullying que se dan por la raza o por la condición económica, y eso también es un prejuicio. Seguramente ahorita están recordando que en algún momento ustedes han sido prejuiciosos o han sufrido el prejuicio de alguien. Ahora, ¿es imposible desligarse de esta manera de pensar? ¿Será que siempre voy a tener prejuicios? Porque aceptémoslo, hay una gran tendencia. Cualquier persona que se va a otro país, ellos mismos construyen su cómo la gente los va a mirar, cómo sea. Ahora, hay ideas también que han sido arrastradas por la historia. Podemos ver, por ejemplo, el movimiento nazi que hubo, que era de gran nivel de racismo. Y en la actualidad existen algunas personas de la nación que fomentaba este movimiento que todavía tienen ciertas ideas racistas acerca del color de piel. Claro, digamos, se dice también, hablando de la historia, disculpando con los amigos de Chile y Perú, por ejemplo. Tenemos hasta ahorita a veces esos problemas. Se dice que el prejuicio es un punto de vista de cada persona, que sin él la vida no la veríamos de un modo más atractiva, sino la veríamos normal, común y corriente. A ver, ¿los prejuicios son negativos? Hay negativos, hay positivos. No, pero por ejemplo, si yo te digo, bueno, yo tengo prejuicio con las personas que, por ejemplo, que me dan la idea de que me van a asaltar porque se viste de determinada forma, utiliza el cabello de determinada forma, etcétera. Entonces, por prejuicio, yo me protejo, yo evito esos grupos. Los prejuicios te ponen a la defensiva de algo y también puedes evitar muchos problemas. ¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación en los prejuicios? Bueno, muchas veces podemos ver en algunos países de que, por ejemplo, las publicidades... Hola, bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre los prejuicios sociales. No se vayan, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, vamos a empezar ya el programa. El tema que vamos a tratar va a ser los prejuicios sociales. Si ustedes tienen alguna experiencia que compartir con nosotros, algún concepto, tienen alguna pregunta, recuerden que lo pueden hacer a través del Facebook del blog y también el Twitter. También tienen acceso al correo electrónico, así que ya saben, pónganse en contacto con nosotros. Chicos, bienvenidos, otra vez nos encontramos y el tema que tenemos para hoy no es nada fácil. Y vamos a descubrir en el trayecto por qué. Empecemos definiendo qué es prejuicio. Eso es quizás un preconcepto que podemos tener de algunas personas, guiado por sus características físicas o sociales, que nos permiten hacernos una idea de ello, pero sin la necesidad de conocerlos a fondo. Aquí en el Perú, por ejemplo, ¿no? En el Perú, ¿a quién se le dice gringo? A cualquiera que tiene europeos. El cabello claro. Y los ojos